Cuesta creer que aún haya noticias de ciencia que incluyen la frase Einstein tenía razón. Pero sus predicciones se siguen cumpliendo y eso sigue siendo noticia. Por ejemplo, su teoría general de la relatividad de hace 101 años postula que la gravedad se manifiesta como deformaciones en el continuo espacio-tiempo. Vale creer entonces que si hubiera perturbaciones en ese continuo, podrían propagarse como ondas de gravedad. Y en efecto, en 2016, hace unos meses, se anunció públicamente la primera detección de estas ondas gravitacionales, y eso fue noticia, y los diarios dijeron, Einstein tenía razón. Hoy en Refracción, Periodismo de Ciencia desde la UNAM, hablaremos con Miguel Alcubierre sobre la segunda detección de ondas gravitacionales, porque para mucha gente eso anuncia una especie de revolución sideral en astronomía, aunque podríamos estar tal vez cometiendo una exageración colosal. Primero, Emiliano Rodríguez nos presenta un nuevo latinajo en el Diccionario de la Ciencia, la gravitoastronomía. El 11 de febrero de 2016, en una sala parecida a esta, se anunció un hallazgo que maravilló a los científicos alrededor del mundo y que cambió nuestra forma de ver el universo. La astronomía nunca volvería a ser la misma. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. I am so pleased to be able to tell you that. Para la gente que hemos trabajado en la teoría general de relatividad, esta confirmación ha sido así como un descanso, ¿no? Todo el mundo platicábamos de esto, de la posibilidad de que se diera, y estuvimos esperándola, no sé, yo por lo menos 20 años, ¿no? La verdad es que sí me dieron ganas de llorar, ¿no? Dije, qué bárbaro. Las ondas gravitacionales ocuparon entonces los encabezados de la prensa y los micrófonos de la radio y la televisión. Pero la importancia de este descubrimiento continúa siendo un misterio para la mayoría de nosotros. ¿Qué son y por qué deberían importarnos las ondas gravitacionales? Hablar de ondas gravitacionales significa hablar de Albert Einstein. Hace más de 100 años, Einstein propuso que el espacio y el tiempo son imposibles de separar. Juntos forman la realidad de 4 dimensiones en que vivimos. 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. A este modelo Einstein le llamó el espacio-tiempo. Como cuando arrojamos un objeto al agua, el espacio-tiempo puede ser perturbado. Y estas perturbaciones que viajan por el universo son conocidas como ondas gravitacionales. Según Einstein, los cataclismos cósmicos como la explosión de una estrella o el violento choque entre 2 estrellas de neutrones podían deformar el espacio-tiempo con la suficiente fuerza como para generar ondas gravitacionales. Pero en realidad, casi todo lo que se mueve produce ondas gravitacionales. Yo estoy produciendo ondas gravitacionales aquí, pero son muy pequeñas. Si uno hace los cálculos con la teoría de Einstein, son pequeñísimas. Entonces, las ondas gravitacionales que se pueden medir son generadas por objetos grandes, compactos, que se mueven muy, muy rápido. Y agujeros negros son exactamente eso. Hace 1.000 millones de años, la fusión de 2 agujeros negros, cada uno con una masa equivalente a 30 soles y con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, liberó una marea de ondas gravitacionales en el universo. El 14 de septiembre de 2015, a las 4:45 de la mañana, hora México, esas mismas ondas atravesaron la Tierra y fueron detectadas por el Observatorio LIGO en 2 puntos de Estados Unidos, Luisiana y Washington. Tras 5 décadas de frustraciones, intentos fallidos y resultados cuestionables, la cacería de las ondas gravitacionales llegó a su fin. Los científicos del Observatorio LIGO no solo pudieron comprobar que Einstein tenía razón, sino que, en el camino, construyeron una de las tecnologías de detección más precisas que jamás ha construido el ser humano.
Aún queda la pregunta de qué vamos a aprender de las ondas gravitacionales y para qué nos servirán. Hasta ahora todo lo que hemos observado del universo es gracias a la radiación electromagnética, como los rayos X o como la luz, que llega del espacio y nos permite ver lo que hay allá afuera. La radiación electromagnética es el resultado del movimiento de cargas eléctricas. La luz visible, perceptible a nuestros ojos, los rayos gamma con los que combatimos algunos tipos de cáncer e incluso las ondas de radio, sin las cuales ustedes no podrían ver este programa, son ejemplos de radiación electromagnética. Pero ahora, los astrofísicos están convencidos de que las ondas gravitacionales desbloquearon la puerta de una nueva astronomía. Nosotros decimos que esto es como un nuevo telescopio, porque ahora no estamos viendo el universo con luz, sino con ondas gravitatorias, con ondas del espacio-tiempo. Es un mensajero totalmente distinto del universo. En lugar de recibir los mensajes a través de ondas electromagnéticas, las recibimos con ondas gravitatorias. El universo nos está hablando de otra manera. Nos gusta decir que lo escuchamos, además de verlo. Pues se inicia una nueva era. El hecho de que ahora vamos a poder ver el universo con otro tipo de interacción, pues podríamos decir se inicia la era de la gravitoastronomía, ¿no? Un nuevo mundo se nos va a abrir y creo que nos va a dar muchísima información. El primer fruto de esta nueva astronomía es la evidencia más fuerte hasta el momento de que los agujeros negros, cuya existencia solo se había probado con ecuaciones matemáticas y observaciones indirectas, son reales. Las ondas gravitacionales nos ayudarán también a entender otros fenómenos cósmicos que antes simplemente no podíamos estudiar, como la explosión de las estrellas o los primeros momentos del universo temprano. Cuando se descubrieron las ondas electromagnéticas en 1888, nadie pensó que íbamos a poderles dar algún uso. Hoy, sin embargo, es imposible pensar en un día sin ellas. ¿Podrían las ondas gravitacionales cambiar la vida cotidiana de las personas en algún futuro? La teoría de la relatividad de Einstein nunca se pensó que iba a tener aplicaciones. Era una teoría que se podía usar para entender el universo, pero era una teoría muy matemática, que tenía efectos muy, muy sutiles. Nunca iba a tener una aplicación. Sin embargo, es lo que tenemos que usar para que el GPS sea útil. Si no usas la teoría de la relatividad, el GPS te manda la dirección equivocada. Hoy en día, en 2016, damos por hecho que términos como gravitación o espectro electromagnético o incluso la palabra onda tienen significados precisos y bien conocidos. Pero eso es solo gracias a 100 años de física extraordinaria, por lo tanto necesitamos un físico extraordinario y lo tenemos. Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Justamente quería empezar por hacer una especie de repaso del contexto histórico de la palabra onda, que está en el centro de lo que discutimos hoy y que la gente usa en todo tipo de contextos, hasta en el hippie. Pero regresémonos a 1916, cuando Einstein predice por primera vez las ondas gravitacionales. ¿Era un término de uso común, bien entendido? No, en realidad en esa época no se entendía bien. Se había sugerido, como 10 años antes, Poincaré había sugerido que posiblemente habría un fenómeno tipo ondas de gravedad y venía del hecho de que estaban ya pensando 10 años antes que la gravedad no debería ser instantánea, debería propagarse a cierta velocidad y eso produciría un fenómeno tipo onda. Pero no pasaba de ser nada más una sugerencia así hablada en palabras, sin ninguna teoría matemática detrás física. Pero es interesante porque, bueno, para los que hacían física o matemáticas desde finales del siglo XIX, onda tenía más o menos una definición, es decir, tienes una perturbación que se propaga, oscilando, y en ese acto de propagarse lleva consigo energía y otras cosas, momento lineal, momento angular, pero energía era como lo más importante. Y digamos, las primeras ondas que pudieron ser de uso de entendimiento común eran las ondas mecánicas, olas en un estanque, una cuerda, este tipo de cosas, bastante aburridas. Sí. Llega Maxwell, introduce las ondas electromagnéticas y todo cambia. Es una revolución conceptual en el contexto de que tenemos una onda que no requiere un medio para propagarse. Se puede propagar en el vacío, por ejemplo, la radiación del Sol hasta la Tierra. Eso es como la primera
no sé si la primera, pero fue una gran revolución colosal en astronomía el utilizar ondas electromagnéticas. Por supuesto. Bueno, ondas electromagnéticas, aunque no las llamábamos así, ni entendíamos que eran eso, pues ya las conocíamos porque es la luz. La luz es una onda electromagnética, aunque nadie sabía que era una onda electromagnética. Fue Maxwell el primero que se dio cuenta que la luz era, en esencia, una onda que se propagaba a una cierta velocidad en donde oscilaban los campos eléctricos y magnéticos en el vacío. Y están dos de las tres cosas de la definición chafa que dije al principio. Se propaga y oscila, pero estaban bien conscientes de que también transporta energía. Exactamente, sí. Eso es crucial. Sí, sí, eso es crucial. Durante un tiempo, de hecho, hubo mucha discusión sobre si se propagaba en el vacío o no, y de hecho se inventaron un medio en el que se propagaba, que llamaban el éter luminífero, que luego descubrimos que no existía. De hecho, Einstein fue el primero que dijo esto no existe y lo borró de la física. Pero les costaba mucho trabajo pensar que podía haber propagación de ondas en el vacío. Pero sí, lo crucial es que llevan energía. Se mueven a cierta velocidad, oscilando, y llevan energía y representan perturbaciones de alguna entidad física. Y el hecho de que lleven energía y las otras dos cosas que me avergonzaba mencionar, pero es necesario, momento lineal, momento angular, es crucial para el hecho de que entonces desde la Tierra empezamos a ver, entre comillas, el espacio exterior, porque no es solo luz, es radiación gamma, es ultravioleta, es etcétera. Y el hecho de que esa propagación traiga algo significa que trae información. Podemos inferir cosas respecto de asuntos que no solo no estamos viendo directamente, sino que pudieron haber ocurrido hace millones de años. Es esa capacidad, el saber que son oscilaciones que traen algo que nos permite inferir información sobre los cielos. Por supuesto, la energía que traen, la frecuencia que traen, cómo oscilan, la forma de la onda, nos deja inferir qué la produjo. De dónde, qué fenómeno físico fue el que produjo estas ondas con estas características que llevan esta cantidad de energía específica. Y no solo el fenómeno, sino propiedades de los cuerpos involucrados en el fenómeno. No podemos entrar demasiado en los detalles, pero es una especie de lectura que nos da información sobre cosas que no vemos. Sí, es correcto. Las ondas normalmente las genera algo que se mueve, que se está acelerando, que está perturbando el medio. Por ejemplo, las olas en el mar las produce el viento que está arrastrando el agua y produce olas en el mar. El sonido con el que estamos hablando aquí lo producen nuestras cuerdas vocales o los produce un micrófono. Entonces, algo que se mueve. Las ondas electromagnéticas las producen átomos que están moviéndose, acelerándose o que sus electrones están brincando de un nivel a otro. Eso produce ondas electromagnéticas. En este caso, las ondas de gravedad, por ejemplo, las producirían masas que se están moviendo de manera muy violenta. Y vamos entonces a meternos un poco en qué genera y qué tipo de movimientos de las masas generan ondas de gravedad. Pero quería cerrar esta especie de interpretación histórica porque nos falta un personaje de apellido difícil que lo cambia todo. Erwin Schrödinger, entre otros, introducen la noción de una función de onda que nos dice algo sobre el estado de un sistema cuántico, y allí ya todo se echa realmente a perder. Y en ese contexto, la onda deja de tener, bueno, es lo que te pregunto, no deja de tener este sentido físico que todavía tenía incluso en astronomía, incluso con rayos gamma, para convertirse en un artificio matemático más que en cualquier otra cosa. De alguna manera sí, y es algo que seguimos debatiendo todavía hoy en día a casi 100 años. De hecho, el que empieza con la idea ni siquiera es Schrödinger, es primero de Broglie, sí, que él propone que todo objeto material, toda partícula que se mueve lleva asociada a una onda. Y él lo hace un poco... a diferencia de las otras. Exacto, que directamente no lleva energía ni nada, más bien lleva información. Nos da la información de dónde está la partícula, dónde probablemente vamos a encontrar la Pero hay que hacerle una manipulación matemática a esa onda para obtener esa información. En ese sentido digo que es una especie de artificio matemático un poco despegado de la física. Es correcto, y no nos queda muy claro qué significa. Todavía hay debates hoy en día de qué significa la función de onda asociada a las partículas en la mecánica cuántica, ¿no? Me importaba aterrizar en esto porque ahora quiero examinar las condiciones históricas de la predicción de lo que discutimos hoy, las ondas gravitacionales, para ver qué tanto sentido físico conservan todavía. El artículo original de Einstein, de 1916, tiene el título Integración aproximada de las ecuaciones de campo de la gravitación, subrayo aproximada. Investigadores del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Alemania tienen un documento en el que describen lo que hizo Einstein como una aproximación que hacía que la relatividad general se viera como la bien conocida teoría del campo electromagnético, la que le sirvió a Maxwell para postular que la luz es una onda electromagnética. Incluso el propio Einstein dudaba de la validez de su predicción durante varios años. Forzó la nota con las simplificaciones matemáticas que lo condujeron a predecir una onda gravitacional.
Estrictamente no, o sea, sí son aproximaciones porque el concepto de onda realmente tiene sentido cuando tienes una pequeña perturbación en algún medio, en este caso en la gravedad. Cuando la perturbación, digamos, es muy grande, ya no le llamas onda. O sea, si tienes una explosión brutal, no dices que esa fue una onda en el aire, esa fue una explosión. Entonces, nuevamente, cuando la perturbación es muy grande, el concepto de onda desaparece, siempre tienes algo que cambia muy violentamente. La onda es un cambio pequeño que se propaga, que oscila, que se propaga a cierta velocidad. Entonces, en la aproximación que hace Einstein, asume que la gravedad es débil, sobre todo para poder resolver las ecuaciones. Las ecuaciones que le salieron son muy complicadas. Entonces aproxima esto pensando que, bueno, la gravedad es débil y vamos a pensar en pequeñas perturbaciones, y cuando mete esto en las matemáticas sale solita la ecuación de una onda. Entonces aquí hay una onda. Y sale igualita como pasa en la teoría de Maxwell. Ahora, sí, en ese nivel era una aproximación, pero también las tienes si no haces aproximaciones. Sí, de acuerdo, pero el problema es el siguiente. Las ondas gravitacionales que se detectaron el año pasado, pero cuyo anuncio fue a principios de este año, nos dicen que provienen de la colisión de dos agujeros negros. Esto lo vamos a ver en detalle en unos minutos. Eso no es un fenómeno ni débil ni perturbaciones pequeñas. Es lo más cercano que hay a una explosión hoy en día en el cosmos. Y sin embargo, estamos interpretándolo desde la visión de una hiperaproximación matemática. Sí. ¿No hay un riesgo aquí? Estrictamente sí, pero realmente un poco es como lo interpretas. Si tienes estos objetos produciendo enormes perturbaciones de la gravedad, eso no lo llamaríamos una onda. Si estás ahí cerca, las perturbaciones son gigantescas. Sí. Pero esas perturbaciones se van moviendo hacia afuera, van perturbando la gravedad afuera, y cuando llegan a cierta distancia ya las puedes ver como pequeñas perturbaciones de la gravedad, digamos, que hay normalmente en el espacio, que es muy débil, y ya las puedes interpretar como ondas. Entonces, para cuando llegan a la Tierra, la interpretación de ondas es clarísima. Si tú estuvieras parado en medio de esos dos agujeros negros, no dirías que hay ondas gravitacionales, dirías que el campo gravitacional es brutal y que está haciendo cosas horribles, ¿no? Si pudieras decir algo, serías un fenómeno a la mitad de los agujeros negros, pero el punto es entonces que estamos tan alejados, no solo en el espacio, sino en el tiempo, que están integrados, que eso es lo que nos permite percibirlo como un eco lejanísimo, ¿no? Exactamente. Y la aproximación vale. Bueno, hay una comparación que quiero hacer entonces ahora entre el concepto de onda electromagnética y onda gravitacional. En electromagnetismo, en la teoría de Maxwell, las ondas electromagnéticas pueden producirse si aceleras cargas eléctricas, es lo que hace una antena, por ejemplo. Fue por eso que vimos a Gabriela González en el reportaje moviendo los brazos y diciendo mientras los movía: yo estoy produciendo ondas gravitacionales en este momento, porque entonces el equivalente gravitacional de la carga eléctrica sería la masa. Y acelerar masas produce las ondas. Exactamente, es enteramente análogo. Las ondas electromagnéticas se producen acelerando electrones en una antena, las ondas gravitacionales se producen acelerando masas. Entonces, sí, mover los brazos o acelerar cualquier objeto, una bola de boliche, ponerla a girar, en principio produce ondas gravitacionales. Lo que pasa es que las produce de una manera muy, muy débil. La gravedad es muy débil y entonces las ondas gravitacionales que yo pudiera producir aquí moviendo los brazos son indetectables, ¿no? El argumento era que detectamos la de la colisión de hoyos negros porque estamos muy lejos y es tal estropicio el que se arma que las detectamos. Cuando tú mueves los brazos aquí un poco, incluso si estoy pegadito a ti, aún así son indetectables. Aún así son muchísimo más débiles que las de estos agujeros negros, aunque estén lejísimos. No, eso me queda claro, pero por más que yo me acerque a una masa acelerada en escala terrícola, digamos, no la voy a poder detectar. No con los detectores que tenemos. Eso es un poco molesto, ¿no? Sí, sí, pero es que se debe a que la gravedad es muy débil. Ok, bueno, examinemos entonces lo que sí es, y es decir, la colisión de agujeros negros, y cómo exactamente fueron las dos detecciones de este año. La primera detección fue publicada en febrero de 2016 con el título Observación de ondas gravitacionales de la unión de dos hoyos negros. Eso es en realidad dos hoyos negros dándose de golpes uno contra otro. Cada uno de esos tiene una masa equivalente a 30 soles, cada hoyo negro. Estamos hablando de cosas brutales. Para contexto, hoyos negros son unos cuerpos que de por sí ya tienen una densidad de masa inimaginable, tal que la atracción que ejercen sobre lo que sea es capaz de atrapar incluso la luz. Por eso se llaman hoyos negros, porque ni siquiera la luz escapa. Ok, consistentemente con lo anterior, entonces, ¿sospechan ustedes que la fuente de las ondas que se detectaron acá es la colisión de hoyos negros, porque esas son masas aceleradas tan bestialmente como es posible imaginar? Exactamente, sí. Pero esa es la única razón que tienen para pensar que son hoyos negros. Bueno, son más razones. Tenemos, de hecho, varias razones. Primero, detectamos las masas de la forma de la onda gravitacional, sobre todo cuando todavía están relativamente lejos. Cuando apenas empieza a detectarse la señal, uno puede deducir las frecuencias, y las frecuencias de la onda
son directamente proporcionales a la masa, más bien inversamente proporcionales. Si la masa es muy grande, las frecuencias son bajas, si es muy chica, las frecuencias son altas, y viendo esa frecuencia que se detectó, que tenía alrededor de 200 Hz, uno puede deducir que los objetos que la produjeron tienen 30 veces la masa del Sol. Y luego, una de las razones por las que pensamos que son agujeros negros es que no conocemos ningún otro sistema físico que pueda tener masas de ese tamaño y que a la vez pueda ser relativamente chico, porque también pudimos deducir la frecuencia de la órbita que estaban dando vueltas. Sí. Eso implica que están muy, muy cerca y son muy masivos. El único objeto físico que conocemos con esas propiedades es un agujero negro. Ninguna estrella tiene esas propiedades. Las estrellas sí hay muy masivas, pero son grandototas. Claro. Entonces eso nos da un hint. Pero la otra razón es porque podemos simular esto en la computadora. Podemos resolver las ecuaciones de Einstein, que te dije son complicadísimas, pero las podemos resolver en una computadora haciendo una simulación numérica. Y eso lo llevamos haciendo 40 años. Y hace 10 años, por primera vez, se logró simular en una computadora qué pasa cuando dos agujeros negros chocan en espiral, y pudimos de ahí deducir cómo deberían verse las ondas gravitacionales que se producen por este choque, y cuando las comparamos con lo que se observó hace un año, coinciden perfectamente. Entonces eso nos convence de que estos son agujeros negros. Suena como un argumento impecable hasta que uno se detiene a considerar que en realidad es una serie de inferencias en sucesión una tras otra. Eso nos lleva a discutir la incertidumbre de las detecciones, porque otra vez nos prometen una revolución en astronomía y por lo tanto vale la pena cuestionarlo todo. Pero quiero cerrar entonces la parte de la noción, ¿qué les hace pensar que es una nueva astronomía? Apelando a la segunda detección, que es de junio, se publicó en junio de este año. Son otra vez dos hoyos negros, dos agujeros negros, pero más pequeños. Uno tiene como 14 soles y el otro tiene como 7 soles. Pero además de la mera observación, que fue la primera detección, las hemos detectado, esta vez hicieron algo que tú empezaste a sugerir ahora. Dicen que al menos uno de los hoyos negros giraba. Tenía una especie de chanfle. Esto es a lo que se refieren con nueva astronomía. Supongo que sin usar ondas electromagnéticas, no hay nada de la astronomía anterior aquí. Están siendo capaces, o están convencidos, fue el verbo que usaste, de que pueden inferir información sobre los hoyos negros. Correcto. Es esto. Sí, podemos compararlo, como lo hacen es compararlo con las predicciones de la teoría. Esto es lo que te digo en simulaciones numéricas. Comparas la observación con tus predicciones y entonces ves que para poder compararlas bien, para que ajusten las predicciones con lo que ves, pues necesitabas que por lo menos uno de los dos agujeros negros estuviera girando muy rápido. Seguramente el otro también estaba girando rápido, pero no tenemos los datos, no son suficientemente. De hecho, reconocen en el propio artículo que lo que pueden inferir sobre giros es muy cuestionable y muy débil. Entonces hablemos en el tiempo que nos queda, que no es mucho, un poco sobre incertidumbre, porque a grandes predicciones hace falta gran escepticismo. Tu trabajo aquí en la UNAM es simular colisiones de hoyos negros en computadora. Nadie vio nunca dos hoyos negros. No. Okay. Entonces lo que tienen son simulaciones en computadora. El artículo de junio infiere en efecto información sobre las masas involucradas y la energía, pero advierte lo siguiente. Dice, estas estimaciones se derivan de ajustes a las simulaciones numéricas, como las que haces tú. Se usa un banco de formas de onda, tienen como su base de datos de predicciones, que apuntan a ondas gravitacionales de sistemas binarios de hoyos negros. O sea, comparan lo observado, que suponemos que es real, con lo simulado. Eso es lo que hacen. Sí. Ok, Gabriela González nos dijo aquí en el reportaje que está 90% segura, sus palabras, de que habrá otras fuentes aún desconocidas de ondas gravitacionales. Sí. Considerando todo lo anterior, ¿estás completamente satisfecho de que estas detecciones, con toda la incertidumbre que tienen, son exactamente hoyos negros, precisamente con las características de las simulaciones? ¿No podría ser otra cosa? Hasta donde sabemos, no. O sea, 100% seguro en ciencia es algo que realmente uno nunca debe decir. Gabriela dice 90, yo la estoy citando a ella. Yo creo que sí, o sea, estamos en este momento con muchísima confianza, convencidos de que son dos agujeros negros con las propiedades que se deducen de las comparaciones con las simulaciones. ¿Podría ser algún otro sistema físico mucho más extraño, exótico? Podría ser, pero no se nos ocurre muy bien cuál. O sea, de lo que tenemos evidencia, estrellas de neutrones, pues, cosas de ese estilo, nada cuadra. Lo único que tienen como candidato ahora son agujeros negros. Sí, ninguna otra cosa que se nos ocurra cuadra. Siempre se puede uno imaginar alguna cosa muy exótica que parece un agujero negro en muchas propiedades, pero que estrictamente no es y que reproduciría la señal. Sí,
pero eso ya sería irse muy, muy lejos, ¿no? Empezar a suponer cosas de las que no tenemos ninguna evidencia. De los agujeros negros tenemos evidencia tanto observacional por otros sistemas como teórica. La teoría predice que existen, ¿no? Y entonces, pero recordemos lo que dijimos al principio, es una teoría que ha sido suavizada con una serie de aproximaciones y métodos matemáticos para hacer resolubles las ecuaciones. en el caso de la señal de ondas gravitacionales de campo débil, sí, pero cuando hacemos estas simulaciones en computadora, ahí sí no hay ninguna aproximación. Nos queda menos de un minuto, Miguel. Quiero terminar entonces examinando esta promesa de una gravitoastronomía que, de acuerdo con lo que dijo Tonatiuh, es ya. El artículo que he venido citando, el de la segunda detección, concluye con lo siguiente. Estas detecciones recientes revelan una población de hoyos negros binarios que anuncian la apertura del campo de la astronomía con ondas gravitacionales. Una población, dicen. Pero son 2 detecciones. En 30 segundos, Miguel, se dejaron arrastrar por el entusiasmo y exageraron. Yo creo que no. Son 2 detecciones en 6 meses que estuvo encendida la máquina con relativamente baja sensitividad. Ahora que lo vuelven a encender, en unas semanas tendrá una sensitividad probablemente del doble. Y entonces esperemos que vayan a ver más cosas, más seguido. Si son más sensibles, van a ver más cosas. Entonces suponemos que van a ver del orden de una al mes, una cada 2 meses. Pero lo suponemos. La población ahora mismo consta de 2. La prueba vendrá cuando lo echen a andar y en 6 meses, si quieres, platicamos y vemos si han vuelto a detectar algo o no. Todo el mundo espera que sí, pero claro, siempre está la incertidumbre, ¿no? Miguel Alcubierre, una población de gracias. Muchas gracias.